en este video vamos a ver cómo se comparan las fracciones o los decimales. En muchos ejercicios, por algún motivo, necesitan comparar o dos fracciones o dos decimales o una fracción y un decimal, así que vamos a ver cómo se hace. Para comparar las fracciones, por ejemplo, sí o sí, el número de abajo, o sea, el denominador, tiene que ser igual. Si no son iguales, no las podemos comparar. Entonces, algo que podemos hacer, por ejemplo, es buscar un denominador común entre los dos. Para buscar el denominador común, vamos a buscar en la tabla del 3 y en la tabla del 6 algún número que se repita. Por ejemplo, el 6. Entonces ya tenemos el denominador listo. Ahora, si yo le cambio el denominador a una fracción, el número de arriba, o sea el numerador, también lo tengo que cambiar, porque si no, la fracción no es la misma. Para eso nos fijamos. Yo al 3 lo tuve que multiplicar por 2 para llegar al 6. Entonces el de arriba también lo voy a tener que multiplicar por 2. Si yo multiplico arriba y abajo por el mismo número, la fracción es la misma que la que tenía al principio. ¿Sí? Y tanto la primera fracción como la segunda son iguales, son la misma, pero escrita de dos formas distintas. Y en el segundo caso, yo ya tengo, yo no cambié el denominador. Entonces el numerador no hace falta que lo cambie. Y ahora ya puedo comparar esta fracción que tengo acá con esta que tengo acá, porque ya tienen el mismo denominador, o sea, el mismo número de abajo. Y para compararlos me alcanza con comparar los números de arriba. Entonces, si el 4 es más grande que el 1, entonces esta es la mayor. Y esta es la menor. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, que sean negativos. ¿Sí? Para compararlos vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos que buscar un denominador común. En este caso, el que se repite en la tabla del 5 y en la tabla del 4 es el 20. Y en este caso cambiamos los dos números de abajo, o sea que vamos a tener que cambiar los dos números de arriba. Al 4 lo multiplicamos por 5 para llegar al 20. Entonces al de arriba también lo vamos a tener que multiplicar por 5. Y va a quedar 25. Y el signo que tenía la fracción original no cambia. ¿Sí? Cuando hacemos esto de acá, que se llama amplificar la fracción, que es multiplicar al número de arriba y al número de abajo por un mismo número, cuando amplificamos las fracciones, los signos se mantienen. Entonces yo puedo amplificar tranquilo que nunca me va a cambiar el signo. Y acá lo mismo. Vamos a ver por cuánto multiplicamos el 5 para llegar al 20. Por 4. Entonces al de arriba también lo tenemos que multiplicar por 4. Y nos va a dar 24. Menos 24. Y ahora me fijo cuál es más grande y cuál es más chico. Como los de abajo son iguales, solamente comparamos los de arriba. En este caso, el menos 24 es el mayor. Y este es el menor. Recuerden que en los números positivos, los que parecen que son más chicos, en realidad son los más grandes. Eso sería para comparar las fracciones. Me alcanza con que tengan el mismo denominador. Vamos a comparar los números decimales. Si yo tengo el mismo número antes de la coma, con comparar los decimales me alcanza. Entonces, vamos a comparar el 21 con el 2. Cuidado, porque yo sé que el 21 parece más grande, y de hecho lo es.
pero para poder compararlos, los dos tienen que tener la misma cantidad de decimales. Entonces, este tiene 2 decimales y este tiene uno solo. Entonces, para que tengan iguales, vamos a completar siempre con un 0. Si este hubiese tenido otro decimal, este habría que haber completado con otro 0. Entonces, ahora que los dos tienen la misma cantidad de decimales, sí comparamos. Y el 21 efectivamente es más grande. Vamos con el próximo. En este caso, el 31 parece que es más grande, pero no. Recuerden que tienen que tener la misma cantidad de decimales. O sea que este yo lo tengo que completar con un 0, porque este tiene 2 decimales y este tiene uno solo. Si yo lo completo, ahora tengo 40 y 31. Y el 40 es más grande. Así que guarda con no completar. Porque a veces está bien, pero a veces no funciona lo que uno creería. Entonces, recordemos de que tengan la misma cantidad de decimales. Vayamos con el próximo ejemplo, que sería este de acá. En este caso tenemos 1,3 y 1,3 periódico. No sé si se acuerdan, pero los periódicos lo que tienen es que la parte que tiene el sombrerito se repite muchísimas veces, infinitas veces. Entonces, esto no es 1,3, esto es 1,3, 3, 3, 3 y siguen los 3. Entonces, si yo quiero comparar este y este, está bien, necesito la misma cantidad de decimales, pero digamos que yo no voy a agregar infinitos ceros después. Voy a agregar uno y voy a fijarme si me alcanza. Si comparando estos primeros 2 decimales con estos primeros 2 decimales, ya puedo decidir. Y de hecho sí, podemos. El 33 es más grande que el 30. Entonces, este ya es mayor. Vamos con otro. Tenemos el 2,51 y el 2,5 periódico. Otra vez, como este es 5 periódico, este es 5, 5, 5, etc. Entonces, si yo comparo con el primer decimal, este es 5 y este es 5. Son iguales. Vamos a comparar con el próximo decimal. Este es 1 y este es 5. El 5 es más grande, así que ya está. No necesito seguir completando este. Ya si yo corto, digámosle este acá, ya me doy cuenta que este es el mayor. Entonces, en el caso de los periódicos, digamos que no hace falta completar todos los decimales, pero sí hasta que tengan o la misma cantidad o uno más. Mientras sean iguales, vamos a seguir completando. Y en cuanto se diferencian, vamos a decidir. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que comparar una fracción y un decimal? Porque antes o comparábamos 2 decimales o comparábamos 2 fracciones. Y de hecho, no se puede comparar la fracción con el decimal. No directamente, por lo menos. O las dos deberían ser fracciones o los dos deberían ser decimales. Lo más fácil es que los dos sean decimales, porque podemos hacer la cuenta con la calculadora y ya estaría. Lo que vamos a hacer es esta fracción de acá convertirla en un decimal. Para eso vamos a agarrar la calculadora y vamos a hacer el número de arriba dividido el número de abajo. Y lo que nos dé va a ser el resultado. Pueden probar haciendo la cuenta, pero por ahora me van a creer y esto es 0,6 periódico. Entonces, 0,6 y 0,4 es lo que vamos a comparar. 0,6 periódico, perdón. Vamos a seguir el mismo método que hacíamos recién, comparar de a decimales. Me fijo el primer decimal con el primer decimal y si lo necesito, el segundo decimal con el segundo decimal. En este caso, comparando solo el primer decimal, ya 6 es más grande que 4.
Así que listo. Este de acá es el mayor. Vamos a comparar el próximo. Otra vez, una fracción y un decimal. Vamos a poner que sean los dos negativos. Para convertir esta fracción voy a tener que hacer lo mismo de antes, ¿sí? Hacer el de arriba dividido el de abajo con la calculadora. Pueden probar, pero les va a dar 0,4. Entonces, esta fracción es 0,4. Y ojo, sigue siendo negativa, ¿sí? Cuando yo paso una fracción a un decimal, el signo se mantiene. Entonces, como acá se mantuvieron los positivos, acá se van a mantener los negativos. Y ahora me fijo quién es más grande, 0,4 o 0,7. Tienen la misma cantidad de decimales, así que ya puedo decidirme acá. El 7 es más grande. Pero guarda que estamos en negativos y los que parecen más grandes son más chiquitos. Así que este sigue siendo mayor. ¿Sí? Vamos con el último, que es en el caso de los que tienen números mixtos. No sé si se acuerdan, pero los números mixtos son los que son un número entero y una fracción. Para comparar los números mixtos, la verdad es bastante similar a lo anterior. Lo que puedo hacer primero es comparar los enteros, es decir, el 1 con el 2. Y ya veo que el 2 es más grande. Así que listo, ni me fijo en las fracciones. Ya si el entero es más grande, ese es más grande. Y las fracciones, bueno, no me interesan. El problema sería como acá, que los dos enteros sean iguales. Si los dos enteros son iguales, ahora sí o sí me tengo que decidir con las fracciones. No me queda otra. Y para comparar con las fracciones, podemos hacer lo mismo que antes. Buscar un denominador común. Para buscar el denominador común, digamos que del entero me voy a olvidar, porque lo que yo quiero es comparar solo las dos fracciones. Entonces no me importa si acá hay un 1, un 2, un 15, solamente me quedo con la fracción. Un número que está en la tabla del 5 y del 3 es el 15. Y hago lo que hice antes. Yo al 5 lo multipliqué por 3 para llegar a 15. Entonces al de arriba también lo tengo que multiplicar por 3. Y en este caso yo al 3 lo multipliqué por 5 para llegar a 15. Así que el de arriba también lo tengo que multiplicar por 5. Y acá nos quedó 5 quinceavos y 3 quinceavos. Si los de abajo son iguales, comparo solo los de arriba. Y este es el más grande. Bueno, espero que les haya servido esta explicación para comparar las fracciones y los decimales entre sí o mezclados.